En nuestro país, cada año mueren 31.000 mexicanos por causas relacionadas a enfermedades hepáticas. Más de 13.000 por enfermedades relacionadas al consumo del alcohol que inciden en el hígado. Sin duda se está convirtiendo en una de las causas de mortalidad más graves, sobre todo porque hay muchos jóvenes. Para tener idea, la proporción significa 6 veces el número de muertes comparado con las muertes causadas por el cáncer de mama. De eso hablaremos en el Estudio México Social. La hepatitis o inflamación severa del hígado es un padecimiento que cobra al año la vida de miles de mexicanos. Según datos del INEGI, de 2003 a 2013 se registraron diversas complicaciones de enfermedades del hígado que terminaron en casos mortales con las siguientes cifras. 140,000 muertes por cirrosis hepática no asociada al alcohol. 114,000 muertes por cirrosis hepática alcohólica. 30,000 defunciones por insuficiencia hepática no especificada. 17,300 muertes por insuficiencia hepática alcohólica. 9,500 muertes por insuficiencia hepática crónica y la lista sigue. En la mayoría de los casos, la hepatitis es una enfermedad silenciosa que tarda hasta 25 años en manifestar síntomas. Es decir, las personas que la padecen no saben que están contagiadas y el padecimiento avanza hasta convertirse en cirrosis hepática o carcinoma. Los principales síntomas de la hepatitis son agotamiento o cansancio, presencia de ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel o los ojos, orina oscura y, en casos avanzados, hemorragias espontáneas. Los factores de contagio más importantes son el uso de drogas intravenosas, la realización de tatuajes o piercings en condiciones inadecuadas o sin asepsia, y las relaciones sexuales con diferentes parejas sin protección. Cualquier persona al exponerse a estos riesgos debe realizarse la prueba de detección. Además, es necesario que el gobierno mexicano establezca políticas públicas que permitan no solo el diagnóstico y tratamiento de las diversas enfermedades del hígado una vez contagiadas, sino que nuestro país sea capaz de prevenir todas las causas y riesgos de contagio. Las cifras son alarmantes. Más de 30.000 muertes al año por enfermedades hepáticas. Por eso te agradezco mucho, doctor David Casanovich, que nos ayudes a comprender, a tratar de entender por qué este crecimiento, esta dimensión. Lo decía hace poco en la entrada, significa 6 veces las muertes por cáncer de mama. O sea, si hay 5.000 de estas muertes, 6 veces más. Pero entremos por el principio. ¿Qué debemos entender por enfermedades hepáticas? Mira, enfermedad hepática es cualquier afección que afecta el funcionamiento normal del hígado. El hígado es el gran laboratorio del cuerpo. Es donde se detoxifica lo que comes, lo que tomas de medicamentos, lo que agredes por distintas sustancias. Es el sitio donde se metaboliza todo. Es el gran laboratorio. Ahora, cuando el hígado se daña, se puede dañar de 2 maneras, en forma aguda o en forma crónica. A la vez que es el laboratorio más grande del cuerpo, es el órgano después de la piel y de la placenta durante el embarazo, que tiene mayor capacidad de regeneración. Precisamente por ser ese gran laboratorio, tiene la capacidad de resistir el daño y después de que resiste el daño se regenera. Entonces es el órgano con mayor capacidad de regeneración. ¿Te acuerdas en Prometeo que iban y que le mordían el hígado y regresaban al día siguiente el pájaro y tenía el hígado nuevamente bien? Entonces, contestando tu pregunta, el hígado tolera mucho daño por muchos años. Pero una vez que se establece el daño crónico, es un proceso que va increciendo, va relativamente cada vez aumentando hasta llegar a las etapas finales en donde produce cirrosis hepática y desarrollo de cáncer en el hígado. Ahora, hay una percepción, yo creo que muy extendida,
que la cirrosis hepática es causada básicamente por el alcohol, consumos excesivos de alcohol. Creo que estás indicando que es mucho más que simplemente el consumo excesivo de alcohol, que sí es sin duda causa de cirrosis hepáticas, pero es mucho más que simplemente el consumo de esta sustancia. La cirrosis hepática es la etapa terminal de muchos agentes tóxicos que dañan el hígado. Uno de ellos, el alcohol, que alguien puede tomar 10 o 20 años y decir yo aguanto mucho, no me pasa nada, pero mientras su hígado se está dañando y llega a desarrollar cirrosis. Pero puede ser por otros agentes, agentes virales, hepatitis, agentes tóxicos, sustancias del medio ambiente que pueden dañar el hígado, exceso de grasa, ahora con la obesidad, epidemia que sobrepeso. tenemos de obesidad, el hígado graso puede terminar produciendo una cirrosis hepática. O sea, el hierro, hay muchas causas de producción de cirrosis hepática. En términos generales, decimos que la mitad de los casos de cirrosis hepática son por alcohol, la mitad son por hepatitis y queda un pequeño porcentaje por otras causas. La mitad virales y mitad por consumo de alcohol. ¿Y cuál ha sido la evolución? Si tú hicieras un recuento en las últimas 2 décadas, ¿sí es visible un incremento? O sea, yo vi la estadística de los últimos años y está en este promedio de 31,000, pero el último año fueron 34,000. ¿Cuál ha sido, digamos, haciendo un corte de la última década del siglo XX a esta, se percibe un incremento en las enfermedades hepáticas? Se percibe un incremento en las etapas terminales de la cirrosis. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo afectan fundamentalmente a la gente joven, es decir, el consumo de alcohol, la exposición a transfusiones antes de 1992, cuando no se checaba para los virus, de tal manera que esos daños hechos hace 20 años se empiezan a ver ahora. Y por eso vemos un incremento, no nomás en los casos de cirrosis, un incremento en los casos de tumores en el hígado, que es la etapa que sigue a la cirrosis hepática. Y en ese sentido, ¿hay alguna, digamos, expresión demográfica? ¿Son más mujeres que hombres? ¿Son más hombres urbanos, rurales? O sea, ¿hay alguna, digamos, una propensión que se pueda establecer o es algo que no reconoce simplemente el tema de una ingesta de sustancias excesivas que pueden dañarlo? ¿O si hay una demografía que se puede ver? Déjame irme a una situación más específica. ¿Tenemos más enfermedades hepáticas en el norte del país, en el sur, o se extiende en todo el país? O sea, ¿cómo se expresa geográfica? Es una mezcla. En relación al género, pues hay todavía más individuos que toman alcohol del género masculino que del género femenino, aunque en proporción está aumentando más el consumo en las mujeres. También en las enfermedades virales parece haber una mayor propensión del hombre a tener una mala evolución, mucho más rápido que lo hace la mujer. Eso es en cuanto al género. En cuanto a la demografía o geografía, sí, hay estados, por ejemplo, en el norte del país, que tienen un mayor consumo de drogas, tienen una mayor exposición a agentes virales, entonces ellos tienen una mayor frecuencia de hepatitis y también, crónicas, y también tienen una mayor frecuencia en consumo de bebidas alcohólicas. Eso no es tan claro porque en el resto del país, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México se consume mucha bebida alcohólica, en el sur del país se consume mucha bebida alcohólica, en Jalisco. O sea, sí hay diferencias geográficas en la prevalencia de alguna de estas enfermedades. Y el consumo de azúcar, o sea, digamos, de todas las bebidas, refrescos, etcétera, porque lo comentamos recientemente, hay un consumo de azúcar y de sal, creo, tú corrígeme, muy por arriba, no solo recomendable, muy por arriba por otros países. Somos un país que consume mucho azúcar, de distintas maneras. ¿Tiene algo que ver esto con las enfermedades? Bueno, sí tiene que ver precisamente por la obesidad. El consumo
exagerado en cantidades de azúcar que tenemos. Somos el país que más consume refrescos, por ejemplo. Ese consumo se refleja en el hígado, con depósito de grasa, y aparece el hígado graso. La obesidad se acompaña de hígado graso. Ahora, el hígado graso per se no da cirrosis, pero la evolución de la grasa llega un momento en que produce una hepatitis. Le llamamos esteatohepatitis, esteato de grasa y hepatitis. Hepatitis causada por, hepatitis no sintomática, sino en las biopsias se ve depósito de grasa con células inflamatorias. Cuando una persona pasa de esteatosis, que es el hígado graso, a esteatohepatitis, que se refleja ya en alteración en los exámenes de laboratorio, ya tiene riesgo de desarrollar cirrosis. O sea, no toda la hepatitis es viral. No. O sea, tienes un origen, una causa que tiene que ver con la grasa que existe alrededor. Con la grasa, con tóxicos, con hierro, por autoinmunidad puedes tener hepatitis. Y esa es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Por ejemplo, la hepatitis autoinmune es mucho más frecuente en mujeres. Cuando dices autoinmune, ¿qué quiere decir? Que tú mismo te agredes. Quizá una de las enfermedades que más se conoce como autoinmunes es el lupus eritematoso. Entonces, tus propias células del cuerpo son agresoras para ti mismo. Y eso se desencadena por diversos factores, entre ellos fundamentalmente la exposición al sol, como un factor en una gente que genéticamente está predispuesta a desarrollar un problema de autoinmunidad. Déjame hacer un corte para seguir regresando a este tema que sin duda yo sigo insistiendo, cuando hablamos de 31,000 muertes al año, nos habla de un problema de salud pública, y eso que sí vamos a hablar ahorita, muy importante, que además creo, ahorita lo platicaremos, no está del imaginario de una preocupación pública. Se habla mucho del alcohol, sin duda, pero como vemos es un tema mucho mayor, de una mayor complejidad, y pues, de acuerdo a las tendencias de obesidad y sobrepeso, pues nos dirá el doctor Kresenovich, o sea, es previsible que incrementen los casos de muertes por enfermedades hepáticas derivados a esta enorme carga de obesidad y sobrepeso y de un estilo de vida, finalmente, que nos lleva a esta realidad. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social para seguir hablando de la enfermedad hepática. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, las 5 entidades con mayor mortalidad por enfermedades del hígado son Yucatán con una tasa de 49.8 casos por cada 100,000 habitantes, Puebla con 44.7 casos por cada 10,000 personas, Oaxaca y Veracruz con 43.7 cada una, y el estado de Hidalgo con 40.7 decesos por cada 100,000 personas. En el lado opuesto, las 5 entidades con menores tasas son Aguascalientes con una mortalidad por enfermedades del hígado de 18.3 casos por cada 100,000 habitantes, Baja California Sur con 18, Zacatecas con 17.3, Durango con 16 y Sinaloa con 13.7. Lo comentamos en el corte, poca gente percibe, digamos, que tiene daños en el hígado, o sea, digamos, hay cierta invisibilidad, déjame decirlo para los que no somos médicos, no es algo que sea nuestro primer reflejo cuando tengamos algún malestar. Entonces, primero, hay algunos procesos sintomáticos que nos pueden anunciar esta enfermedad, o por qué es tan invisible. Me imagino que hasta el momento que ya tiene situaciones graves, delicadas, y cuáles serían estos indicadores de que ya estamos en una situación grave. Pero primero, la primera parte, ¿por qué no se logra percibir este daño, entiendo, gradual, muy lento? Hablabas de 10, 20 años que puede manifestar de exposición y puede manifestarse. ¿Por qué esta invisibilidad? Es una invisibilidad relativa. Lo que pasa es que el hígado, como tiene capacidad de regeneración tan importante, tú te tomas ahorita alcohol en exceso
Todos tenemos una capacidad para metabolizar cierta cantidad de alcohol diaria, pero una vez que la sobrepasas, entran sistemas enzimáticos, este es el gran laboratorio, que tienen que eliminar el alcohol. El alcohol, por ejemplo, no tiene capacidad de dejarlo para mañana, sino que se tiene que metabolizar mientras se toma. En ese proceso se acompaña de daño, destrucción de células. El hígado, sin embargo, se recupera y al día siguiente estás como si nada, se recuperó. Pero conforme va avanzando la exposición, que puede tardar 10 o 20 años, llega un momento en que se pierde la capacidad de regeneración. Y entonces aparecen los síntomas o signos. Por ejemplo, la persona puede notarse amarilla como primera manifestación, o tener orina oscura como primera manifestación, o tener mucha comezón como primera manifestación, o bien se va a hacer una revisión pensando que está sano y se le encuentran enzimas alteradas, transaminasas altas, y entonces tiene que ir al médico, entonces el médico lo examina y se da cuenta que está en un exceso de exposición a cualquier agente tóxico de los que te hemos mencionado. Eso hace que la gente no se dé cuenta por 10 o 20 años. Las campañas de educación son campañas de prevención de los factores de riesgo. Por ejemplo, en la manera de tomar. Cuando hablas de las formas de tomar, sí son importantes, porque hay países que consumen 1 o 2 copas de vino y no tienen la frecuencia de cirrosis que tenemos nosotros. Pero la manera de tomar del mexicano es muy importante. El mexicano puede pasarse 5 días de la semana y no tomar, pero el fin de semana cuando toma en exceso, lo que en inglés le llaman binge drinking. Se toma 4, 5, 7, 8 copas y entonces destruye un mayor número de células. Y ese tomar en forma excesiva, explosiva, dicen otros, explosiva, aunque sea por poco tiempo, te produce mucho más daño que el tomar 1 copa o 2 copas cotidianamente. Hoy se ha vuelto muy usual, y me gustaría tu comentario, jóvenes, muy jóvenes, hablo de menos de 18 años, en esta idea de tomar los shots que le llaman. Toman explosivamente, y parece ser que ya se volvió un estilo, 5 o 6 golpes de alcohol muy rápidamente, y algunos pueden asumir que por ser tan jóvenes, ¿no? O sea, una enorme capacidad. ¿Aún ese consumo explosivo a esas edades sí tiene daños? Sí, claro, definitivamente. El tomar en forma excesiva, aunque sea un día o una semana o un mes o un año, definitivamente produce daño. Y yo no le llamaría estilo, Mario Luis. Yo le llamaría que se volvió ya como una costumbre social, en donde el beber va acompañado de buscar un estado de pérdida como de relajación excesiva. Sí, 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 estoy de acuerdo, es un estilo, es una manera de sociabilizar a través de romper ciertas inhibiciones o ciertas estructuras o para compartir, no alcanzo a comprender realmente. Esa gente sigue tomando, aunque nota que ya tomó mucho, hasta que llega un momento en que pierde un poco, entre comillas, la conciencia. Sí, sí, hay un daño realmente. Y en esa manera de tomar es donde por eso tenemos tanta cirrosis por alcohol. El virus es otro problema. Y esta población tan joven, 17, 16, 15 años, que toma explosivamente un día a la semana esas cantidades absurdas de alcohol en periodos muy cortos, asociados a entornos de humo, tabaco, incluso de algunas otras drogas, es muy probable que un porcentaje importante de ellos muy tempranamente manifiesten cierto tipo de enfermedad hepática. Sí y no. Depende si lo continúan haciendo. Porque pues, muchos jóvenes lo hacen y no todos acaban con cirrosis. Moderan al cabo de unos años su forma de tomar
y lo hacen ya no como lo hacían en esa juventud desenfrenada del fin de semana. Sí. Entonces el hígado conserva su capacidad de regenerarse. O sea, sí hay manera de prevenir el daño si se deja de tomar o se toma de otra manera conforme avanzan los años. Aquí hay algo muy importante. El tiempo de exposición, la primera exposición al alcohol es muy joven. Sí, así es. Cada vez más joven. Cada vez más joven. En cambio, el tiempo de exposición a hepatitis ha ido cambiando, porque antes era por transfusiones, te las podían poner desde niño. Ahora ya no es por transfusiones, y ahora puede ser por drogadicción, puede ser por sexo, puede ser por tatuajes. Entonces van cambiando las edades de exposición a los factores de riesgo. Pero la cirrosis, sí, como tú decías, es un problema de salud pública. En la etapa productiva, fíjate, entre las personas que tienen 25 y 40 años de edad, la primera causa de muerte en el sexo masculino es por cirrosis. Gente que se expuso muy temprano a los factores de riesgo y desarrolla cirrosis. Si tomamos toda la población en general, es la cuarta causa de muerte en México. Sí, es un tema mayor de salud pública. Sí. Y ante eso, hablemos de salud pública, tenemos la prevención, porque esta recomendación, déjame decirlo, para el sobrepeso, la obesidad, tome verduras, tome agua, haga ejercicio, más allá de la imposibilidad real de muchos de no poder tener acceso a frutas y a verduras, de no tener tiempo o espacios para el ejercicio, etcétera, uno de los grandes dilemas de salud pública es la prevención. O sea, yo no tengo claro, o más bien creo, que no hay esta percepción de riesgo del alcohol. O sea, creo que hay más percepción de otros tipos de fenómenos de salud. La percepción de riesgo, en el caso de alcohol, luego hablo de la percepción de riesgo en hepatitis, la percepción de riesgo ha bajado en la sociedad del alcohol. En cambio, la tolerancia al consumo de alcohol ha ido aumentando. Sí, claro. Por un lado baja la percepción, por otro aumenta la tolerancia. En el caso de la hepatitis es un poco distinto. Es muy reciente lo de las hepatitis crónicas, porque los virus que producían daño hepático crónico, pues no se conocían. ¿Es la llamada hepatitis C? C y B. Esas no se conocían antes. Pero ahí cada vez empieza a haber una mayor conciencia de evitar factores de riesgo. ¿Cómo cuáles? Como son no transfundirte sangre fácilmente y pedir que la sangre esté revisada, como son el tener sexo protegido, las personas que tienen HIV y están coinfectados. Sin embargo, a pesar de eso, el problema que tenemos en el futuro por cercano es la drogadicción intravenosa, porque usan las jeringas, las vuelven a usar. Déjame hacer un corte porque finalmente, siendo ya un problema agudo de salud pública, parte de nuestra realidad inmediata es que esta enorme reducción de la percepción de riesgo del alcohol, su tolerancia, esta noción de jóvenes que tienen un acercamiento a drogas lícitas, ilícitas, muy tempranamente, con obesidad y sobrepeso, nos puede llevar a esta tendencia, inercia de una situación creciente. Y por otra parte, los factores de la hepatitis, aunque creo que sí hay la percepción, está la realidad de que los mexicanos creo que cuando llegan a hacerse un estudio de sangre es cuando realmente van por una sintomatología ya aguda. Lo que nos queda es esto, y lo subrayo, cambios en el color de piel, cierta percepción de irritación, digamos, de picor en la piel, cambio en el color de la orina. Son elementos que pueden ser muy alertadores de que está un mexicano o una mexicana en problemas. Pero lo otro puede ser muy tarde, porque pocos son los que tienen acceso a eso. Déjenme hacer un corte para regresar a uno de los problemas de salud pública que está ahí, que está creciendo y que está enfrentando a todo el sistema de salud, y que por otra parte, mientras no haya la capacidad de asegurar cambios en estilos de vida,
Es muy difícil que el sector salud en sí mismo pueda responder a la demanda de servicios para atender estas enfermedades, porque atrás está esta realidad, estilos de vida que no reconocen los riesgos que tiene que ver este consumo a veces realmente explosivo de sustancias que están agrediendo. Yo creo que el laboratorio del cuerpo humano, uno de los órganos vitales en el sentido más amplio de la palabra de la vitalidad, que es el hígado. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con datos de CEIDAS, con información del INEGI, el registro de defunciones que se tiene de 2003 a 2013 por diversas enfermedades del hígado arrojó los siguientes datos. 1.275 muertes por diversos tipos de cirrosis, 1.982 por insuficiencia hepática aguda o subaguda, 9.597 por insuficiencia hepática crónica. La cifra se incrementa con las muertes con insuficiencia hepática por consumo de alcohol, con 17.355. Le sigue la insuficiencia hepática no especificada, con 30.278 casos. La cifra se eleva considerablemente con las 114.330 defunciones registradas por cirrosis hepática alcohólica. Y finalmente, 140.550 personas murieron por algún tipo de cirrosis no especificada del hígado. David, en términos internacionales, ¿cómo está México con respecto a otros países similares? ¿Es un problema igual de salud pública en naciones de igual desarrollo? Es relativo porque depende de cada país en particular. Déjame tomar la pregunta en Latinoamérica, por ejemplo. En Latinoamérica, el consumo de alcohol del mexicano en litros per cápita de la población, ocupamos alrededor del 10º lugar. O sea, hay países que toman más alcohol que nosotros. Chile, Argentina. Sí. Eso no quiere decir que ellos tengan más cirrosis hepática. Nosotros sí somos de los países con mayor cirrosis hepática, pero tiene que ver fundamentalmente por el hábito de cómo tomar que te mencionaba. Así es. Esta gente joven puede estar bien toda la semana, pero entre comillas se destrampa el fin de semana. Y entonces el indicador de consumo per cápita de alcohol no se refleja necesariamente en forma paralela con la frecuencia de cirrosis hepática. Entonces depende cómo consumes. No es que tengamos un gran exceso, sí tenemos, pero hay países que toman mucho más. Países, ahora me voy a nivel mundial, Francia y España consumen mucha cantidad de una manera, digamos, alcohol. Más pausada, más, homogénea, ordenada. Exacto. Entonces, no puedes poner en paralelo las cifras de consumo de alcohol con el riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Y eso hace que México a nivel mundial ocupe entre los 10 primeros lugares de frecuencia de cirrosis hepática por alcohol. En el caso de la hepatitis, no. En el caso de la hepatitis, debido a los factores de exposición, la prevalencia en México, según distintas cifras, va entre 0.8 y 1.4% de la población. Es prácticamente las mismas cifras que tiene Estados Unidos y la cifra de la mayor parte de los países europeos. En cambio, países como en Asia, la cifra de hepatitis B es muy alta, era hasta de 8% y bajó como a 4% por factores de exposición a contaminación de distintas formas. En Egipto, por ejemplo, se contaminaron a través de vacunas de hepatitis B, contaminaron el virus de hepatitis C y casi una cuarta parte de la población en Egipto tiene hepatitis C. Entonces, en hepatitis C nosotros estamos en prevalencias bajas comparadas con otros países. Aunque hay poblaciones, digamos, ya por poblaciones específicas, recientemente hicimos un programa sobre población carcelaria, y por la contaminación vía las agujas que usan
para Sí, la inserción de la drogas. población carcelaria es otro problema. Esa población sí tiene mucho más hepatitis B y tiene mucho más hepatitis C. Desafortunadamente, con la violencia que tenemos va aumentando la población carcelaria y es un factor de riesgo per se el que ingreses a una penitenciaría por Y contaminación. al igual, las personas que salen con hepatitis B y C, al insertarse en sus entornos, Claro, se convierten en un riesgo, en un vector un vector, digamos, Sí. de contagio. de contagio. Y es un tema que está ahí. Creo que globalmente en las cárceles es un tema que se discute si se debería proporcionar jeringas o no jeringas, porque finalmente lo que hay es un enorme contagio vía el uso de la jeringa para insertar una droga ilegal. Y Las finalmente, jeringas deberían de estar disponibles en países como en Holanda, en otros países europeos, pues la jeringa se les da sabiendo que la persona tiene una adicción. Ahora, hay un aspecto en prevención que es muy importante. México tiene ya prácticamente 16 años aplicando vacuna de hepatitis B. Quizá me equivoque, sean 17 años aplicando hepatitis vacuna. De tal manera que los adultos que están llegando ya vienen protegidos para hepatitis B. Y ahí tenemos una frecuencia como de 0.4%. Entonces, la vacuna es una manera de prevención. de prevención. En el caso de hepatitis C no En existe el caso de vacuna. hepatitis C no hay vacuna y lo único es pues, la sangre segura y disminuir los factores. de Los factores, riesgo. repito otra vez, es obviamente transfusión de sangre, es también el tatuaje, Es el tatuaje, es la inyección de medicamentos intravenosos, los cepillos de dientes, el uso de navajas, pues, navajas, ese tipo de cosas que propician una contaminación, el sexo no seguro, o sea, sí hay, mientras más parejas tienen, pues más riesgo tienen de contraer una entre más infección. tatuajes tiene o También. que sea, Y depende en qué condiciones se los ponen, porque si se los ponen en donde las agujitas que usan sean desechables, pues no, pero si usan una y la vuelven a usar y la vuelven a usar, pues eso sí se convierte en un factor Ahora, hablemos de de riesgo. las capacidades que tiene el sistema de salud. Una persona que tiene, dependiendo el tipo de enfermedad, ¿qué opciones tiene? En el caso de, hepatitis, si quieres seguir sobre esta parte, ¿qué opciones tiene? ¿Va a un centro de salud? O sea, ¿qué opciones? ¿Realmente tenemos capacidad para enfrentar lo que tenemos? ¿Hasta dónde? Escríbenos esta capacidad, porque Te describo primero hepatitis Sí, y luego bien. alcohol. En el caso de hepatitis B, vacunarse. Todo el mundo debería estar vacunado. La política es ir vacunando a los niños cada año, que te digo, llevamos 16 o 17 años, y ya llegan a la vida adulta protegida, y los adultos pues tenemos que ir a buscar cómo de protegernos aquellos que no tuvimos vacunando. ese cuadro de vacunación hay que Sí. asistir. Entonces, la vacuna puede eliminar incluso Sí. la hepatitis B. En cuanto a la hepatitis C, pues quizá el avance más importante de la medicina en este siglo ha sido que ya se identificó el virus de la hepatitis C, que ya hay medicamentos para eliminar el virus de la hepatitis C, y la limitante es el costo. Originalmente salió el costo como en $98,000 por 3 meses de tratamiento, prácticamente $1,000 una tableta al día. Cosa. Y te eliminas el virus sin efectos secundarios. En México se acaba de aprobar la primera de estos medicamentos el viernes pasado, se vienen 2 o 3 más en camino, el costo probablemente sea una cuarta parte de ese costo, pero ya estamos viendo incluso con las autoridades de salud la posibilidad de que esos medicamentos se incluyan en los cuadros básicos de los distintos sectores de salud y se espera que con eso para el año 2025 se haya erradicado la hepatitis C. O sea, Ahora se puede curar. se puede curar, Se ya, puede no, curar. ya no es fatal finalmente. No es fatal. A menos de que la persona ya llegue demasiado tarde y ya tenga cirrosis. De acuerdo. Porque aunque quites el virus, la enfermedad ya produjo el daño y la falla hepática. Pero es una enfermedad que eventualmente se va a quitar, Sí. el virus de la hepatitis
Sí. Ahora, ¿qué hacer mientras con los pacientes que tenemos cirrosis? Pero antes de eso, déjame llevarte a la prevención en alcohol. La prevención en alcohol requiere de campañas educativas muy importantes, pero no nada más las campañas que anuncian los efectos que te puede producir en accidentes, en distintos traumas, en lesiones, violencia, accidentes. No, lo que requiere es un proceso de detectar a aquel que está consumiendo alcohol en forma riesgosa. Y ese es un enfoque distinto en la prevención. No se trata, la sociedad a lo largo de toda su historia no ha podido suspender la ingesta de alcohol. Tú y yo nos tomamos una copa sin ningún problema y la acompañamos y la disfrutamos en una comida. Entonces, las campañas de prevención deberían ir un poco más enfocadas a la forma de beber de las personas. O sea, no el prohibicionismo como tal, o este énfasis en accidentes y violencia. Que es importante, yo no lo niego. Que no han tenido efecto finalmente, porque los datos nos para dicen que eso. tenga efecto, requieres ir creando conciencia de cómo tomas. Cómo tomas. Y algo muy importante que tú dijiste, si tomas en exceso, pues irte a revisar periódicamente tus pruebas de hígado. ¿Y eso aplica a cualquier rango de edad? A cualquier rango de edad. O sea, un joven que sabe que consumió en exceso, digamos, de los 17 a los 20, y ya, supongamos que madura y decide hacerlo más racional, sí sería conveniente que hacerse un examen. Una valoración a ver si hubo un daño en esa etapa. Sí, porque si no lo hay, no quiere decir que tienes un pasaporte a seguir tomando, pero si lo hay y lo detectas en forma temprana, puedes evitar que se establezca una cirrosis. Puede haber soluciones. Déjame hacer un corte para regresar a la otra parte. O sea, ¿qué hacemos? Realmente la capacidad, digamos, resolutiva, quienes realmente tienen daños, el tema de los trasplantes, que es, sin duda es un tema importante, y que obviamente, subrayo lo que decías, depende del grado de daño cuando se detecta. Y de ahí nuevamente esta enorme énfasis de estas metas no logradas, ¿no? Prevención, diagnósticos oportunos, capacidad del sistema para proporcionar estos elementos. Vamos a un corte y regresamos a seguir hablando de una de las causas de muertes que realmente deberíamos enfrentar con mayor intensidad, porque no es menor, 33,000 muertes, 31,000 muertes, es realmente, y como nos dice el doctor David Kersenovich, cuando se trata de jóvenes, por una persona muy joven, pues aunque hay elementos alentadores, hay la parte real, el consumo, esa enorme naturalización a que no pasa nada, que podemos consumir. La tolerancia. Bueno, incluso la automedicación, ¿no? O sea, consumo de vitaminas o de aspirinas o cualquier elemento, me imagino que es parte de esto. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el doctor David Kersenovich. Según el INEGI, en México ha habido un incremento en el número de las enfermedades del hígado. Tan solo en 2006 se registraban menos de 30,000 casos. 2007 superó los 30,550 y en 2008 se registraron 31,528 casos. En 2009 se elevó a 228 casos más que el año anterior. En 2010 y 2011 la cifra superó los 32,400. Para 2012 el número se elevó a 33,310 y el último registro que se tiene es de 2013, con 34,156 casos con enfermedades del hígado. David, qué bueno que me dijiste que regresemos al tema de esta automedicación que va desde la toma de vitaminas, multivitamínico es algo a veces muy natural, se venden, digamos, libremente, la toma de aspirinas, la compra realmente, aunque hay limitaciones de antidepresivos, de sustancias. Tú adicionaste también ahorita en la plática jóvenes que porque hacen ejercicio toman suplementos, ¿también es causa de enfermedades hepáticas? Sí. Recuérdate que todo aquello que ingerimos, todo tiene que pasar por el hígado para detoxificarse. O sea, grasas, todo. O sea, todo. Cualquier cosa que tomes, medicamentos, carbohidratos, proteínas, todo
va a dar al hígado y de ahí se metaboliza y va al resto del organismo. Entonces, cuando la gente toma multivitamínicos en forma indiscriminada, a veces sin requerirlo y en cantidades excesivas, daña al hígado. Los suplementos, uno de los productos que más daña al hígado son los suplementos proteicos, porque esos no tienen que pasar por los órganos regulatorios de salubridad, la COFEPRIS, etcétera, sino que pasan como alimentos nutritivos. Pero cuando alguien toma un exceso de proteínas, porque va al gimnasio y hace ejercicio, porque se quiere ver bien o porque se quiere sentir bien, y toma un exceso de proteínas, es igual que el alcohol, pero más dañino. Entonces sobrepasa la capacidad de metabolizar en el hígado, destruye células y produce daño hepático. Lo que pasa con los suplementos proteicos es que muchas veces sobrepasan tan rápido la capacidad de regeneración del hígado que el paciente puede hacer una hepatitis tóxica fulminante y fallecer. Entonces tenemos casos de hepatitis tóxicas que no es ni viral ni por alcohol y que es causada por ingesta de sustancias ricas en proteínas. Energizantes, ¿no? Exacto. También te imagino que pueden generar cuando dices súbito es el lapso de días, ¿eso te refieres? El lapso de días. Y claro, cuando tú los tomas y además tomas alcohol, pues es doble el daño que Y entre esos casos, tienes. ¿Cuáles son las capacidades médicas de sacar adelante? O sea, entremos a esa parte, bueno. O sea, ¿qué hace? Parece que hepatitis B, C, vamos en un proceso y sobre todo la vacuna es una gran noticia y de alguna manera algunas limitaciones, digamos, extendidas para no tener este tipo de contaminación. Pero en el otro caso... A ver, cuando alguien hace una hepatitis por alcohol, una hepatitis alcohólica, tiene un pronóstico grave, tiene un pronóstico hasta de 50% sin tener cirrosis de que pueda fallecer por una hepatitis en una borrachera de esas de historia importantes. Ahí tenemos algunos medicamentos que pueden ayudar a algunos casos, como son corticosteroides, adenosínmetionina, una cosa que se da como antioxidante para el hígado. En esos casos de hepatitis alcohólica en particular se pueden usar ese tipo. ¿A alto costo? No realmente. No, alto costo para tu salud, no alto costo para el sistema. Para el sistema. Se puede usar esos. En aquel enfermo que ya tiene cirrosis hepática, no tenemos ninguna medicina, eso sí quisiera dejarlo claro, que te permita tomar en forma preventiva, irte hoy en la noche a tomar alcohol. No existe. No hay nada de eso preventivo. Que ayude a metabolizar el alcohol antes de tomarlo. No lo hay. Sí. Entonces, en los enfermos que desarrollan cirrosis hepática, por cualquiera de las causas, por hepatitis, por autoinmunidad, etcétera, y que ya tienen una cirrosis hepática, hay varios grados de cirrosis hepática. La enfermedad continúa avanzando. Lo que caracteriza una cirrosis hepática es pérdida de función de las células y depósito de tejido fibroso cicatrizal. El hígado se va haciendo chiquito, de 1,400 puede pesar 800, 600 gramos, se va haciendo chiquito. Y llega un momento en que lo único que podemos hacerle es un trasplante hepático. Ahora, el ofrecerle a alguien un trasplante hepático, en el caso de alcohólicos, pedimos que tengan un periodo de abstinencia de aproximadamente 6 meses, porque si no, no tiene caso trasplantar el hígado. Pero una vez que alguien ya requiere el hígado, se puede hacer un trasplante. ¿Y si es accesible el trasplante de hígado en nuestro país? Sí, la accesibilidad depende de la cultura de donación de órganos. Que sigue siendo limitada. Que sigue siendo muy limitada. Pero sí. Hablando de demanda y oferta, digamos, ¿cuál es la demanda que se podría tener en el caso del hospital que tú diriges, nutrición, y la oferta que tienes de estos órganos? Son dos distintas. Nosotros en nutrición hacemos en promedio 40 trasplantes al año de hígado con una sobrevida de 98% Altísima. en nuestros pacientes. Pero a nivel nacional
sí hay una escasez de donación de órganos. En total en el país, en todo el país, en un año promedio se hacen alrededor de 150 trasplantes en todo el país. Entonces sí hacen falta. Hay una idea de la demanda, o sea, ¿cuántos más se quedan? Se quedan muchos, en los centenares que no alcanzan un Y trasplante. digamos, en términos de cuáles son las instituciones capaces de ofertar eso, porque me imagino que la medicina privada debe ser sumamente costoso. Sí, algunas instituciones privadas te hacen un trasplante, pero sí el costo es, ¿qué te diré? Por lo menos 10 o 15 o 20 veces más que el costo en una institución pública. Sí, sí. Sí, se multiplica el costo. Y además para hacer trasplantes con la sobrevida que nosotros tenemos en el instituto, se requiere de un equipo, se requiere de un anestesista, un especialista en terapia intensiva, no nomás el cirujano, un hepatólogo. Que no es fácil de reunir y no, digamos, no es lo común. O sea, sí es una cifra importante, no sé si internacionalmente lo sea, pero para el tamaño de país. No, por ejemplo, Estados Unidos hace aproximadamente 4,000 trasplantes al año. En Europa se hacen 8,000 o 9,000 dentro de los países de la Comunidad Europea. Estamos todavía lejos de poder hacer eso en el país. Lo que más es útil es prevenir. Y es lo más difícil, porque finalmente se dice fácil, pero eso yo creo que uno de los elementos de la política pública que se sostiene, pero que realmente vemos por las prevalencias, las tendencias, que no logramos incidir. Pero digamos, sabiendo esta parte, digamos, positiva, la hepatitis, que pareciera que vamos en camino, lo que tú has percibido es cuál es la tendencia, digamos, a 2025, 2030, de estas 31,000 muertes, o sea... Debemos de impactar a que baje la frecuencia de cirrosis, pero quizás se tarde más. Te voy a explicar por qué. Porque la cirrosis hepática la vemos en fase tardía. O sea, lo que hagamos hoy se va a reflejar dentro de 20 años en el descenso. Pero yo sí creo que en 20 años vamos a ver mucho menos casos de cirrosis hepática y de cáncer de hígado por haber logrado controlar mejor las hepatitis virales. Sí, sí. Siempre y cuando no el problema del consumo de alcohol y de otras drogas no aumente de tal manera que sobrepase el beneficio que tenemos con las hepatitis. Que es un escenario, digamos, deseable, pero que según lo que yo percibo es muy difícil hacerla. Tenemos un problema de salud mental, entre comillas, muy importante. Y en la medida que existe ansiedad y depresión en la población, eso incide directamente en el consumo de alcohol y en el consumo de drogas. Déjame adicionar, una ansiedad y una depresión que viene por los problemas económicos, pobreza, sí, por las brechas de exclusión, discriminación, por la enorme estigma, estereotipos, inseguridad. Entonces, un elemento que está ahí es esta parte del estrés, la depresión, sí, que también son precursores o detonantes de conductas explosivas. También hay esta parte que habla del enorme reto que tenemos como país y que esta manifestación, pese a las buenas noticias, creo que tenemos el enfatizar. Claro. Y yo creo que por eso te agradezco mucho, David, tú que eres una autoridad en estas materias, que volvamos a tratar de insistir que sí es necesario hacer esta reflexión de las capacidades de prevención, no por la violencia o los accidentes, sino por lo que tienen implicaciones en términos de la enfermedad. Sí, y yo creo que en la medida que se liga a la violencia el factor preventivo, no sé qué tanto bien estamos haciendo. Por lo menos yo creo que tenemos que revisar las preguntas y las respuestas, porque por lo menos, digamos, después de casi 2 lustros de que se han encontrado las violencias, vemos sin duda indicadores que puede ser que el tema es que la pregunta no es la correcta, creo, y mucho menos la respuesta. Y en ese sentido, las enfermedades hepáticas, o la enfermedad hepática, como bien lo dices, es una manifestación también de esto. Y creo que en el centro está la realidad de uno de los órganos más importantes, pero también más invisibles. Hablamos del corazón, hablamos de otros órganos, pero el hígado parece ser, y es
sin duda, el gran laboratorio lo llamas. Hacer todas las acciones para prevenir los riesgos, los factores que nos pueden llevar a una enfermedad hepática que, como nos ha dicho el doctor Krecenovich, la realidad es su enorme letalidad. Pese a las buenas noticias de las vacunas, en el fondo está esta realidad. O sea, mientras no transformemos nuestros estilos de vida, y eso implica un país que enfrente la desigualdad, la pobreza, la exclusión, discriminación, los factores que están atrás, estructurales dirían, otros que llevan a estas muertes que no debían suceder. Yo sigo insistiendo en un concepto de que la muerte, siendo una parte de la vida aceptable como el nacimiento, pero hay muertes inaceptables como son estas que podemos prevenir si tuviéramos mayor capacidad para ordenarnos, articularnos y comunicar. Por eso, muchas gracias, David, por estar en el estudio, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el Estudio México Social.